Quisiera invitarles a leer en Génesis capítulo 39. 39. Génesis 39. ¿Funciona o lo tengo apagado? Génesis 39. Ahí sí. Ya, gracias. La primera vez vimos que Dios prometió a José una vida fructífera y también las bendiciones de la primogenitura y las bendiciones de la herencia. Y estas dos cosas son ciertas de todos los creyentes. Dios nos ha dado una herencia eterna y nos ha llamado a ser fructíferos. La segunda vez vimos que esencial para ser fructífero es la fidelidad al Señor, porque hubo en la Biblia hay historias de narrativas de personas y de pueblos que no respondieron al llamado de Dios y entonces no fueron fructíferos, aunque tuvieron la promesa, pero no la heredaron. Y entonces la vez pasada vimos que las implicancias de esto para nosotros son que debemos ser fieles al Señor. Ese es el llamado, ser fieles al Señor, aunque nuestra fidelidad nos ocasione persecuciones. Debemos ser fieles al Señor, aunque nuestra fidelidad nos haga blanco del engaño. Y debemos ser fieles al Señor, aunque sea con persecuciones y blanco del engaño, porque Dios usa la persecución de los injustos y incluso su engaño para avanzar sus propósitos, para cumplir su propósito para nosotros. Ahora este pasaje del capítulo 37 nos dice por qué es que esa fidelidad es tan vital para el fruto. Entonces lo vamos a leer acá. Génesis capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia... 39. Génesis 39, ese ya lo vimos, 37. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vino su amo, y vio su amo que Yahvé estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahvé estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, literalmente, acuéstate conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, acuéstate conmigo, duerme conmigo o acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo,
Así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo en la cárcel, allí en la cárcel. Pero Yahvé estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahvé estaba con José, y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. Hasta aquí la lectura. Entonces, este pasaje nos da la clave del fruto, cómo es que Dios hace fructífera nuestras vidas. Y quisiera dividir la enseñanza del pasaje en 3 puntos. El primero sería decir que la comunión con Dios es esencial para el fruto, ¿sí? El segundo, las circunstancias más difíciles, los periodos más negros, las tristezas más profundas, no pueden impedir que Dios fructifique nuestras vidas. Y lo tercero es que este pasaje nos llama entonces a permanecer en comunión con Dios para ser fructíferos. Entonces voy al primer punto. El primer punto es que la comunión con Dios es esencial para el fruto. Fíjense que este pasaje, mirando la estructura general de los temas, está organizado en forma de un quiasmo o un paralelismo invertido, de la forma A, B, C, B, A. Entonces, con eso quiero decir que A es un tema que parte y termina con el mismo tema. B es un segundo tema que viene y que tiene un paralelo después intercalado acá. Y hay un centro que C, que es una idea central. Entonces, la idea que está en los extremos es que Yahvé está con José. En los primeros versículos, del 1 al 6, Yahvé está con José. José es varón próspero. Su amo ve que Yahvé estaba con él, se repite esa idea, y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Y halló gracia en los ojos de sus superiores, en el caso de Potifar, y entregó en su mano todo lo que tenía. Y ese hallar gracia fue porque Dios le dio gracia en los ojos de Potifar. Y al final de la lectura, la misma idea se repite, porque dice el verso 21, Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo mismo que había hecho con Potifar, lo hace con el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, de nuevo, igual que Potifar, entrega en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahvé estaba con José, de nuevo repite, y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. Entonces la idea, en los extremos del capítulo, es que Yahvé estaba con José, y que Yahvé prospera todo lo que José hace, que Yahvé le da gracia delante de sus superiores lo promueven, y Yahvé bendice todo lo que está bajo la autoridad de José. La misma idea, al comienzo y al final. Después, la segunda idea que se repite es la idea de la tentación. Entonces el versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. El versículo 7. Y después está en paralelo narrada la misma tentación, pero ahora distorsionada, porque la mujer de su amo la cuenta como si hubiera sido un intento de violación por parte de José, en vez de un intento de seducción como había sido. Y entonces le cuenta esta idea a su amo, y dice el verso 17, dijo las mismas palabras, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó la ropa junto a mí y yo fuera. Vino a mí para deshonrarme, y lo cuenta como un intento de violación, ¿sí? Bueno, entonces es la tentación, primero tal como fue, y segundo distorsionada por la mujer de Potifar. Debería haber partido en el versículo 13, en realidad, sí, esta idea B, la segunda idea. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído y de nuevo la idea distorsionada, un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo. La misma idea, ¿sí?
acuéstate conmigo, vino él a mí para acostarse conmigo, excepto que ella es la que había dicho y lo hace como parecer como si él lo hubiera dicho. Entonces, esa es la idea B y que está en paralelo. Y en el centro del quiasmo, en el punto central, está la respuesta de José, su victoria sobre la tentación. Porque dice, aconteció en el versículo 7, después de esto, perdón, en el 8, a ver, un segundito, sí, debería decir, sí, aconteció después de esto, que duerme conmigo, y en el 8, él no quiso. Ahí está, ser tentado no es pecado, pero la voluntad es la que puede pecar o no. José no pecó, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de nada de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y dice, ¿cómo haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Aquí está entonces la respuesta de José, su victoria sobre la tentación. Dejó su túnica por segunda vez, la primera vez se la sacaron los hermanos, la segunda vez deja su túnica en la mano de la mujer, pero sale con su carácter intacto. Porque la túnica representa el carácter, representa nuestro carácter. El Nuevo Testamento dice, vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para los deseos de la carne. Entonces sale con el carácter intacto. Entonces la forma que está estructurado literalmente el pasaje, con la bendición de Dios en los extremos, la presencia y la bendición de Dios en los extremos, y después la tentación y después la victoria, nos dice una cosa, que la razón de la presencia de Dios y de la bendición de Dios, y que Dios prospera todo lo que hace José y hace fructífero todo lo que hace José, es la victoria de su tentación, su pureza moral, que él guardó el mandamiento de Dios. ¿Cómo haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Eso es lo que nos está diciendo la estructura. La forma como está hecho el pasaje nos dice que esa es la razón de la presencia de Dios. La presencia de Dios es por... Voy a dejar esta acá abajo mejor. La presencia de Dios es por la fidelidad de José, por su victoria a la tentación. Ahora, esta idea no solo está transmitida por la estructura, está también transmitida por las palabras. Fíjense como dice en los dos extremos. En el versículo del capítulo 39, el versículo 2, mas Yahvé estaba con José. Ese verbo estar es el verbo hayá, que es cero estar, un verbo muy frecuente. Yahvé estaba con José. Eso habla de la comunión que José tenía con Dios. Dios estaba con él. Dios está en todas partes, pero estaba con él, es un estar de relación. ¿Sí? Yahvé estaba con José. Y en el versículo 3, vio su amo que Yahvé estaba con José. 2 veces se repite la idea de que Yahvé está con José. Después, en el versículo 21, Yahvé en la cárcel estaba con José. De nuevo la misma idea. Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia, su fidelidad, su amor leal, su gesed, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y después, en el versículo 23 de nuevo, Yahvé estaba con José. O sea, 4 veces, 2 veces en la primera porción y 2 veces en la última, el texto dice Yahvé estaba con José. Y ese era el secreto de su fruto. Porque cuando Yahvé estaba con José, Yahvé bendecía a José, hacía prosperar todo en su mano, le daba gracia delante de sus superiores, y todo lo que José hacía lo prosperaba. Ahora fíjense lo que pasa en la tentación. En la tentación de la mujer es duerme conmigo o acuéstate conmigo. ¿Sí? Acuéstate conmigo. Y 2 veces dice acuéstate conmigo en la tentación, que además se repitió varios días. Pero esas son las palabras, acuéstate conmigo. Dice el verso 7, le dijo acuéstate conmigo. Y dice el verso 14, vino él a mí para acostarse conmigo. Pero cuando el narrador describe el hecho de la tentación y el momento en que la mujer toma la túnica, el vestido externo de José, que es su túnica, hace algo muy raro. Hace algo que incluso es redundante.
que no tenía por qué hacerlo, que la única razón que lo hace es para comunicarnos algo. Mi profesor de hebreo lo he escuchado decir muchas veces que los escritores de la Biblia fueron genios. Bueno, fueron genios inspirados por Dios, pero lo que la Biblia dice por cada palabra que hay tiene una razón de ser. Y hay una genialidad notable el narrador aquí, que por supuesto es debida al Espíritu de Dios, porque dice el verso, eh, el verso 10, esto es lo que el narrador dice. La mujer dice, acuéstate conmigo 2 veces, pero el narrador dice, hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella. Ese es, acuéstate conmigo. Pero ahora hace algo redundante, con eso está súper claro. Para acostarse con ella hubiera terminado todo, pero el narrador añade una cosa y dice, para estar con ella. Para estar con ella. Ya estaba claro. Acuéstate conmigo es un eufemismo por la relación sexual. Y para estar con ella parece redundante. ¿Y por qué lo hace? Porque el verbo estar es el mismo verbo que aparecía al comienzo 2 veces y al final 2 veces. Yahvé estaba con José. Entonces el narrador nos está diciendo aquí una cosa. Tú no puedes, hay 2 estar incompatibles. Tú no puedes estar con, Yahvé no puede estar contigo si tú estás con la mujer. Es incompatible. Nos está diciendo que la razón que Yahvé estaba con José es que José no estuvo con la mujer de Potifar. Eso está diciendo. El Nuevo Testamento nos dice algo muy parecido. En 1 Corintios 10 el apóstol Pablo dice, mira, hay 2 mesas incompatibles, hay 2 copas incompatibles. Tú no puedes beber de la copa del Señor en la cena y de la copa de los demonios. Tú no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes, son incompatibles. Tú no puedes adorar a Dios y adorar a los ídolos. No puedes, es imposible. La incompatibilidad de los 2 estar. Lo que interrumpe nuestra comunión con Dios es nuestro pecado. Y lo que nos hace fructíferos es nuestra comunión con Dios. El mecanismo por el cual Dios nos hace fructíferos es comunión con Él. La vida de Dios fluye a través nuestro y eso hace fructífero en nuestras vidas. Si tú interrumpes esa relación, ese estar de relación, esa es una vida sin fruto. Tienes que escoger. Fíjate que el Señor en el aposento alto expresó las mismas ideas. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Sin mí nada podéis hacer. Y después explicó lo que era permanecer. Les dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Permanecer en mi amor, guardar mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si José se acuesta con la mujer de Potifar, no guarda los mandamientos de su Dios. Este grande mal, ¿cómo haría yo este grande mal? La clave para el fruto es mantener la comunión con Dios. Si tú no te mantienes en comunión con Dios, tu vida no tiene fruto, porque la única forma de producir fruto es que la vida de Dios fluya a través tuya. Y esa vida se interrumpe si tu relación se interrumpe. La esencial para el fruto es la comunión con Dios. Paso al segundo punto. Tus dificultades, por grandes que sean, tus tristezas, por profundas que sean, tus decepciones, tus sufrimientos, tus padecimientos, lo negro de tu situación, nada de eso puede impedir el fruto de Dios. Nada. Fíjate que la sección comienza, el capítulo comienza y termina con esa idea de que Dios bendice a José y lo bendice en medio de sus descensos. En la vida de José aparecen 3 descensos simbólicos. Un descenso cuando los hermanos lo bajan a una cisterna que no tiene agua. Otro descenso cuando es vendido como esclavo. Y ese descenso aparece aquí. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. En el hebreo el verbo traducido llevar es yared, que significa descender. O sea, si yo lo tradujera literal, el hebreo dice así, hecho descender pues José a Egipto, Potifar lo compró
de los ismaelitas que lo habían hecho descender allá. Es Yared 2 veces. Un segundo descenso. Esclavo en el mercado de Egipto y después esclavo en la casa de Potifar. Y finalmente el tercer descenso está aquí cuando es lanzado a la cárcel, puesto en la cárcel, por la acusación falsa de la mujer de Potifar. Entonces, este segundo punto acá nos dice que en esta circunstancia, hecho esclavo, era una cosa negra, para una perspectiva negra, para una persona que había nacido libre. Ser hecho esclavo, vendido, el vendido, eso no puede impedir la bendición de Dios. Fíjate que el pasaje enfatiza la bendición de Dios permanente como una regla, como una cosa que no se interrumpe y además como una cosa que es completa. Porque dice, mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero, varón fructífero, exitoso. Lo que hace Dios lo multiplica, no que tuviera dinero porque él mismo era esclavo, no era libre, pero todo lo que hace es bendecido por Dios y todo lo que hace resulta fructífero. Mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahvé estaba con él. Fíjate toda la repetición de los todos. Todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Está como el participio presente, que es como una acción continua, como la regla de su vida. Todo lo que él hacía, día tras día, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y cuando esto pasó, cuando él hizo esto, cuando bendijo a José con una posición sobre toda su casa, entonces Yahvé lo bendijo a él. Porque Dios ha dicho algo de Abraham, del padre de los creyentes, que es cierto de todo creyente. Yo bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Y Yahvé bendice entonces la casa del egipcio, porque el egipcio había bendecido a José. Y la bendición de Yahvé de nuevo estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Amplia, extensa, continua, la bendición de Dios. La esclavitud de José no puede impedir la bendición de Dios. La bendición de Dios fluye en cualquier lugar donde está. Y después cuando José es puesto en prisión. De nuevo dice, Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia, su fidelidad, su amor leal, esas dos ideas, la idea del amor y la idea de lealtad, fidelidad, están ahí en la palabra Gesed. Le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le dio gen, le dio gracia o favor. Encontró favor y ese favor tenía un origen en Dios porque Dios le dio esa gracia, como lo había hecho antes en la casa de Potifar, del jefe de la cárcel. Y de nuevo el jefe de la cárcel entrega todo en manos de José. Todos los presos que había en aquella prisión, la prisión del rey, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender nada porque José era fiel. Porque Yahvé estaba con José. Y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. La prisión, la cárcel, no es impedimento para el fruto de Dios. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y sin el Señor no podemos hacer nada que trascienda el tiempo y llegue a la eternidad. Todo lo que puede hacer va a durar unos pocos años y va a ser olvidado. Nadie va a tener idea de lo que pasó. Pero lo que tú haces en Dios permanece para siempre, trasciende el tiempo, trasciende el cielo y trasciende la tierra. Estos cielos y esta tierra van a pasar, pero tu acción de fruto permanecerá. La única forma que puedas hacer eso, que puedas hacer aquí algo en el tiempo que trascienda el tiempo y llegue a la eternidad, es que lo hagas en Dios. La vida de Dios reproducida en ti. Y para eso necesitas estar en comunión con Dios. Ese es el mecanismo del fruto. Esa es la forma como el fruto se produce. El fruto se produce si Dios está contigo, si Dios te prospera, si Dios te bendice. Su bendición es eterna. Ahora quisiera brevemente decir que este pasaje entonces nos llama a permanecer en el Señor. Y quiero dividirlo en dos partes. Una parte sería decir que cómo fue que José logró vencer la tentación.
José pudo haber tenido 17 o 18 años, era muy joven, seguramente viril, seguramente testosterona, seguramente hormona, seguramente la mujer de Potifar era atractiva y seguramente la situación en la que estuvo expuesto estaba cargada de tensión. ¿Y cómo lo hizo? Dice él, no quiso. No quiso. No que no tuviera una orientación heterosexual, no que no sintiera la atracción, pero él no quiso. Él no quiso. Nunca fue el propósito de Dios que nosotros fuésemos dominados por nuestros deseos. Tú eres responsable por lo que haces. Él no quiso. Esa fue la decisión que tomó. Y esto es lo que pensó, esto es lo que dijo a la mujer de su amo. Dice la mujer de su amo. No era su mujer, es la mujer de su amo. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y empieza a contar las bendiciones de Dios. Todo esto que pasa aquí son las bendiciones de Dios. Fue Dios el que lo puso en gracia con Potifar. Y fue Dios el que movió a Potifar a entregar todas las manos de él. Y no se preocupe conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro yo mayor que yo en esta casa. Esas son las bendiciones de Dios. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? José estaba consciente de la presencia de Dios que lo había bendecido. Y esa presencia de Dios y esa comunión con Dios es preciosa. ¿Cómo haría yo este gran mal? La razón por la que es un gran mal es porque es pecado contra Dios. Y por eso dice, pecaría contra Dios. Es un gran mal porque es pecado contra Dios. Dios es tremendamente ético. La voluntad de Dios es ética y nos llama a relaciones éticas con Él. ¿Cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? En uno de los grupos surgió la pregunta de discusión de por qué estaba la pena de muerte para los homosexuales. Porque es un gran mal. Pero no era solo homosexuales. Aquí sería una relación heterosexual prohibida y la ley después dijo que si alguien hacía esto, moría. La pena de muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios dice, eso es gravísimo. ¿Cómo haría yo este gran mal? José toma los valores de Dios. José toma los valores de Dios. ¿Cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces, José consciente de la presencia de Dios y su bendición. ¿Cómo voy a sacrificar eso? ¿Y cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo ofendería a Dios? Que es fiel, que me ha amado, que me ha dado promesa, que me ha elegido. ¿Cómo lo haría? Este gran mal y pecaría contra Dios. Y brevemente quisiera decir, esa es lo que tuvo José para vencer la tentación. Pero en un sentido, y cada uno de nosotros somos llamados a mantener esa misma pureza. Pero en un sentido más grande, no hay ninguno de nosotros que no ofenda muchas veces. El rey Salomón dijo, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cómo es mantener la comunión con el Señor? Entonces, el Señor nos dice, si no te lavares no tendrás parte conmigo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Lo que necesitamos es permanentemente, diariamente, ir al Señor para que el Señor haga con nosotros lo que hizo con sus discípulos cuando se agachó y se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y eso es por la confesión. Yo mantengo la comunión con Dios buscando con todo mi ser fiel a Dios. Y cuando yo soy consciente de algún pecado que he cometido, que quizás puede no ser consciente en el momento, pero cuando soy consciente de algún pecado que he cometido, entonces voy al Señor para limpieza. Y creo lo que Dios dice. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Permanece en Él. Tus pecados, quiero decir, no son obstáculo para que tú permanezcas en Él si tú los confiesas, si tú vas al Señor. Quizás tú miras tu vida hacia atrás y dices, bueno, yo no he sido tan fiel como José. Puedes partir de nuevo. Puede haber un nuevo comienzo.
Me acuerdo de un hermano que escuché en un curso sobre sexualidad y él le escuché una idea que yo nunca había oído y era la idea de crecer en pureza virginal, incluso para una persona que no hubiera tenido pureza virginal antes. Dios se deleita en recrearnos, Dios se deleita en restaurarnos, Dios se deleita en recrear la pureza en nosotros. Dios recreó pureza en Rahab la ramera y la puso en la genealogía del Mesías. Y lo hizo por fe. Dios se deleita en perdonar nuestros pecados, en sepultarlos en lo profundo de la mar y en volver a crear dentro nuestro un espíritu recto, un corazón limpio, un corazón fiel, un corazón íntegro. Nuestros pecados no son obstáculos para seguir la implicancia del pasaje. Tú vas al Señor en confesión. Tú pides como David oró en el Salmo 51 después de su caída con Betsabé: renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, recréame, hazme de nuevo. El Señor nos hizo nueva creación y nos renueva de día en día hasta el día perfecto. Hasta el día cuando ya no podremos pecar, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Resumo los imperativos del pasaje. La primera es una observación. La comunión con Dios es esencial para dar fruto, porque el fruto es la vida de Dios fluyendo a través nuestro, y ese fluir a través de nuestro se interrumpe si tú rompes tu relación de comunión. Y el pecado interrumpe la comunión porque Dios es santo. Una vida sin comunión con Dios es una vida sin fruto. Todo el fruto de esa vida es solo temporal. Nada pasa el tiempo. Nada pasa esta creación. La única posibilidad de llevar fruto es vivir en comunión con Dios. Sin mí nada podéis hacer. Tus dificultades no son obstáculos para que lleves fruto. José fue bendecido en esclavitud y fue bendecido en la cárcel. Y me recuerda al apóstol Pablo que dice: soy un prisionero de Cristo. Soy un embajador en cadena. Y miraba sus propias prisiones como el lugar donde Dios quería que estuviera para que toda la casa de César oyera el Evangelio. Tus prisiones no son obstáculos. Tus pecados pasados tampoco son obstáculos. Dios perdona todos tus pecados si tú vas a Él. Y Dios te limpia día a día si tú vas y confiesas. Si confesamos nuestros pecados, cada vez que eres consciente de pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Y Dios renueva tu corazón día a día, lo transforma, lo renueva, y puedes crecer en pureza virginal. Entonces, busca al Señor, permanece en el Señor, y tu vida será repleta de fruto. Señor, bendiga su palabra.